Nos encontramos con un sistema de curvas que vienen en diferente sentido o son opuestas. Viene la línea y aquí establecemos nuestro punto de inicio de la primera curva. Damos la curva, la concluimos, continuamos en una línea recta, empieza la otra curva y ponemos el punto de conclusión. Las condiciones que debemos salvaguardar para realizar los cálculos de esta curva son las siguientes. Los radios deben de ser iguales de ambas curvas. La entretangencia, es decir, la distancia que hay de aquí del punto de término de esta curva hasta el punto de esta otra curva, menciona el ejercicio que es de 255 metros. Vamos a trabajar con una cuerda de 10 metros. En este video vas a aprender a qué se refiere esta cuerda y cómo se trabaja en el cálculo de una carretera. Y un dato adicional es que el rumbo y distancia del punto BC, aquí está el punto B, aquí está el punto C, toda esta distancia que está aquí marcada, según los datos que me está dando, es de 664.960 metros. ¿Qué es lo que vamos a definir con estos datos? Bueno, vamos a calcular el radio de ambas curvas, la tangente de ambas curvas, que en este caso tenemos dos diferentes, la tangente que se da de aquí, de este punto a este punto, aquí tenemos una tangente, y la otra que está aquí más pequeñita, aquí tenemos otra tangente. También vamos a encontrar el grado de curvatura, la longitud de ambas curvas, el número de cuerdas que se va a necesitar para cada curva y como fue mencionado vamos a ver a qué se refiere y vamos a definir qué límite de velocidad podemos establecer en esta carretera si el camino es del tipo C. Vamos a averiguar cómo se hacen dichos cálculos. Como lo vimos con los datos, la distancia que tenemos de B a C va a ser igual a la tangente más la entretangencia más la otra tangente. Esas van a ser las distancias que vamos a tener en toda la longitud. El ejercicio como dato ya está medido en la distancia de B a C, que en este caso son 664 metros, y esto es igual a la tangente. La entretangencia ya también está medida, que en este caso serían 255 metros, y la otra tangente pues no la tenemos. Como son diferentes las tangentes, les voy a poner un subíndice para que no se confundan. Tenemos dos tangentes, esto a la vista son distintas. Pudiera darse el caso de que fueran iguales y lo podemos manejar como 2t. Sin embargo, en este caso, pues al ser distintas lo vamos a dejar de esta manera. Entonces vamos a hacer un despeje básico. Vamos a dejar a las dos tangentes juntas, tangente 1 más tangente 2, y esto es igual a el 664 que ya está del otro lado, que le vamos a restar el valor de 255. Esto nos da un total de 409.96. Ya estoy usando todos los decimales, aquí en este paso lo omití, pero en los datos, como podrás cotejarlo, es de 164.96. Muy bien, entonces ya que tenemos el valor de esta distancia entre tangentes, pues ahora vamos a tratar de calcular las tangentes. Para calcular las tangentes voy a utilizar las fórmulas que ya conocemos, como por ejemplo, yo sé que la tangente, en vez de escribir tangente, su equivalencia es el radio que multiplica a la tangente del ángulo de deflexión sobre 2. Esto es para la 1, lo voy a diferenciar con este 1 y con este 1, más el radio de la otra por la tangente ángulo de deflexión sobre 2. Esto nos tiene que dar igual a
409.96. Pero uno de los datos que me están pidiendo definir precisamente es el radio. Entonces vamos a hacer aquí un truco básico. Vamos a sacar al radio como factor común. ¿Por qué como factor común? Porque en el enunciado se establece que los radios son iguales. Entonces, con ese dato puedo quitar el subíndice y darme cuenta de que aquí no voy a tener ningún problema de sacarlo como factor común. En este caso vamos a poner el radio que multiplica a la tangente del ángulo de deflexión 1 sobre 2 por más la tangente del ángulo de deflexión 2 sobre 2. Y esto va a ser igual a 409.96. Al ser el radio un factor común, todo esto va a estar multiplicado por dicho radio. Entonces, vamos a pasar toda esta multiplicación por debajo dividiendo. Por lo tanto, nos va a quedar que el radio es igual a 409.96 sobre la tangente del ángulo de deflexión 1 sobre 2 más la tangente del ángulo de deflexión 2 sobre 2 y pues listo, ya casi lo tenemos. Nos va a faltar aquí el ángulo de deflexión. Veamos el diagrama. Como en el diagrama se ve de forma muy reducida el tamaño de los ángulos, vamos a hacerle un pequeño zoom aquí y nos vamos a dar cuenta que el ángulo de deflexión 1 lo podemos obtener restándole a 180 estos dos ángulos que ya vienen medidos dentro del ejercicio. En el caso del ángulo de flexión 2 pasa exactamente lo mismo. Vamos a poderlo obtener restándole a 180 el valor de 44,46 y el de 65,28. En el caso del primero, vamos a restarle a 180 74,42 y 65,28. Y los resultados que obtenemos es en el ángulo de flexión 1 vamos a encontrarnos con 39 grados 50 minutos, en el ángulo de flexión 2 son 69 grados con 46 minutos. Ahora sí, ya los podemos sustituir en nuestra fórmula, ya que los calculamos de una forma bastante sencilla. Entonces, esto es igual a 409.96 entre la tangente de 39,50 sobre 2 que se suma con la tangente de 69,46 sobre 2. Si hacemos las operaciones que corresponden para este ejercicio, nos vamos a encontrar que el radio tiene una longitud de 386.937 metros. Recordando que el radio es el mismo para ambas curvas. Ya entonces, de lo que se nos pedía o se nos solicitaba calcular, que era el radio de las curvas, este dato ya lo tenemos. Ahora, vamos a encontrar la tangente de ambas curvas. Para la tangente en ambas curvas, vamos a utilizar una fórmula que ya conocemos. La tangente es igual al radio que multiplica a la tangente del ángulo de deflexión sobre 2. Vamos a calcular la de la curva número 1. Sustituimos los valores que ya conocemos y sería 386.937 que multiplica a la tangente del ángulo de deflexión 1, el cual ya conocemos, aquí lo tenemos, 39,50 entre 2. Hacemos este cálculo y el resultado que nos arroja es de 140.197 metros. Este es el valor de la tangente. Ahora, para obtener la otra tangente, esto se va a simplificar un poquito más. Ya en el enunciado, en el ejercicio inicial,
sabíamos que la distancia total desde este punto hasta este punto era de 664. Ya obtuvimos este valor de tangente, nos están dando la entretangencia. Por lo tanto, a 664 basta restarle el valor de la entretangencia y el valor de la tangente que acabamos de encontrar para obtener la segunda tangente. Vamos a realizarlo en este momento. Tenemos entonces que a 664.960 le vamos a restar el valor que acabamos de encontrar y la entretangencia que viene como dato, que en este caso es de 255. Esto nos va a dar como resultado la segunda tangente que, haciendo la aritmética, nos da un total de 269.763 metros. Ya tenemos entonces de los datos que nos solicitan la tangente de ambas curvas. Ahora vamos a calcular el grado de curvatura en ambas curvas. Entonces, para ello, igualmente conocemos la fórmula de grado de curvatura, que nos dice que el grado de curvatura es igual a 2 veces el seno inverso de el valor de la cuerda que vamos a emplear sobre 2 veces el radio. El radio en ambas curvas es el mismo, como ya lo establecimos y se ve aquí en pantalla. Por lo tanto, el grado de curvatura 1 y el grado de curvatura 2, es decir, de ambas curvas, va a ser el mismo. Entonces, sustituyendo aquí, tendríamos 2 seno inverso del valor de la cuerda, que como ya lo hemos comentado, es de 10 metros, y en un momento más vamos a definir a qué se refiere, por el valor del radio, que en este caso es de 386.937. 386.937. Ya que lo tenemos, lo sustituimos en la fórmula, hacemos toda la operación que viene aquí implícita y nos da un grado de 1,28 con 50.86. Este es el grado de curvatura que nos queda para ambas curvas. Grado de curvatura 1 es igual a grado de curvatura 2, aquí lo anoto. Grado de curvatura 1 es igual al grado de curvatura 2 y esto es igual a 1 grado con 28 minutos y 50.86 segundos. Listo, ya tenemos entonces los grados de curvatura que nos están solicitando en el ejercicio. Ahora, longitud de la curva. Aquí sí va a haber una pequeña variación porque, como podemos ver a simple vista, la curva 1, aunque tengan el mismo grado de curvatura, es más corta que la 2. Al menos en apariencia sí lo es. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Con nuestra fórmula de longitud de curva. ¿Qué nos dice la fórmula de longitud de curva? La longitud de curva es igual a la cuerda que empleemos por el ángulo de deflexión entre el grado de curvatura que pues ya calculamos. Entonces, la longitud de cuerda, como dato, sabemos que es 10. El ángulo de deflexión, tenemos dos diferentes. Tenemos el de la curva 1, que es de 39.50, y el de la curva 2, que es de 69.46. Vamos a poner el de la curva número 1 primero. 39.50, y todo esto entre 1,28 y 50.86. Entonces, ángulo con ángulo se va a ir y nos va a quedar de la operación el valor de 269 metros. Lo voy a cerrar en 269. Ya está la longitud de la curva 1. Vamos a sacar la longitud de la curva 2 bajo el mismo esquema. Vamos a sustituir en la fórmula y, como vimos hace un instante, este es de 69.46. Esta es la pequeña diferencia que tiene.
Lo demás queda exactamente como ya lo habíamos definido con nuestros otros cálculos. ¿Cuál es la longitud de la curva? Es de 471.143 metros. Ahora ya dimos seguimiento a la longitud de ambas curvas. Viene un dato interesante, hasta ahorita no lo habíamos manejado, pero esto ya nos va a decir qué es esto del número de cuerdas y cómo se establece o para qué sirve, vamos, el número de cuerdas. Lo habíamos estado manejando de manera indistinta, pero ahora sí vamos a ver a qué se refiere. De una forma muy general, voy a establecer aquí una curva. Y esta curva, para que yo la pueda diseñar, necesito ir midiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, del punto de partida, del punto donde comienza nuestra medida, voy a establecer que, recuerden que en el ejercicio tenemos algo que se llama longitud de cuerda, es de 10 metros. Entonces, de este punto, yo voy a medir 10 metros para establecer el otro punto. Pero, ¿cómo puedo saber si van a cada 10 metros las cuerdas? ¿Cómo puedo saber cómo las voy a distribuir? Bueno, pues para eso interviene el grado de curvatura. En el grado de curvatura nosotros dijimos que en este caso es de 1.28. Entonces, en cada uno de los puntos donde se establezca la curva, aquí lo voy a exagerar porque el dibujo pues no me va a ayudar, pero para que yo lo pueda establecer, aquí hay una línea recta. ¿Qué ángulo hay aquí? 1.28. ¿Qué ángulo hay aquí? 1.28. ¿Qué ángulo hay aquí? 1.28. Y así sucesivamente para que yo pueda ir estableciendo mis cuerdas. Entonces, a eso se refiere la longitud de cuerda. Voy a establecer una cada 10 metros con este ángulo. Y esto me va a permitir llegar desde el punto del comienzo de mi curva hasta el punto de terminación de mi curva con la precisión que nosotros necesitamos. Entonces, ahora sí, una vez definido este concepto, vamos a establecer el número de cuerdas, que no es más que un cociente matemático básico. La fórmula es muy sencilla. El número de cuerdas va a ser igual a la longitud que debo de recorrer, que se llama longitud por cuerdas, entre la longitud de la cuerda. Este valor lo vamos a obtener de la longitud de la curva. Entonces, vamos a calcular el número de cuerdas. Para la curva número 1, el número de cuerdas, aquí lo voy a poner, sería, tenemos en los datos, la longitud de curva 1 es de 269. Entonces, son 269 entre la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda, que sería 10. En este caso me van a salir 26.9 cuerdas. Que en realidad esto representa 26 cuerdas. Cuando llegue a la 26, la otra ya va a estar dada prácticamente por añadidura. Esta es la cantidad de medidas que voy a sacar para la curva número 1. Y para la curva número 2 vamos a obtener, según el dato que nosotros obtuvimos, 471.173. 471.173 entre la longitud de cuerdas. Y para este ejercicio van a ser 47.1 cuerdas. Es decir, 47. Una vez ya que establecimos qué son las cuerdas y cómo se sacan, el último referente que nos queda por resolver, el número de cuerdas ya está, es definir el límite de velocidad si la carretera es un camino tipo C.
Entonces vamos a ver nuestra tabla, y en nuestra tabla, para calcular la velocidad de proyecto, yo tengo que observar el grado máximo de curvatura, y como lo vimos en nuestro ejercicio, el grado de curvatura que tenemos en este caso es de 1 grado con 28. Por lo tanto, me puedo ir al mínimo, que es de 4. Estoy dándole salida de hecho hasta de sobra, y me voy al límite máximo, que en este caso es de 90 kilómetros por hora. Entonces puedo poner letreros de límites de velocidad que estén sobre los 90 kilómetros por hora. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Nos encontramos en los próximos cálculos. Hasta pronto.